Hola, hola, ¿cómo les va, amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal. Millonarios perdió lastimosamente la final del primer semestre de la Liga Betplay Dimayor 2021 ante el Deportes Tolima con un resultado global de 3-2. Pero sin duda este es un equipo que ilusiona, ya que la mayoría de su plantel es muy joven, vienen de las inferiores y ya tienen experiencia jugando finales. Recordemos que muchos de estos jugadores ya tuvieron una final del torneo sub-20 en el 2019 y hoy en día disputaron ya la primera final de la Liga Betplay como jugadores profesionales en primera división. Pero bueno, hay que hablar un poco también del proceso de Alberto Gamero como director técnico y eso es lo que se enfoca este video. Y vamos a comenzar primero hablando de cómo él asumió también ese rol como director técnico después de la salida de Jorge Luis Pinto. Comenzamos. Bueno, para hablar del proceso de Alberto Gamero como director técnico de Millonarios, hay que mirar cómo asumió el equipo, qué había antes del estratega Samario en Millonarios. Y nos vamos a remontar un año atrás, comenzando el 2019, porque Jorge Luis Pinto fue el anterior entrenador a Alberto Gamero, y él llegó a comienzos de ese año con una gran expectativa. Recordemos que Pinto quiere mucho al equipo, y pues él tenía esa ilusión y ese sueño de ser campeón con Millonarios. Entonces él llegó y prometió dos cosas. La primera era hacer 50 puntos o más. Recordemos que él dijo también en ese momento que Millonarios merecía estar siempre de primero, siempre en los primeros puestos, como un equipo grande que es. Y la segunda era llegar a la final y pues obviamente ser campeón, ¿no? Él cumplió la primera exitosamente porque recordemos que hizo una muy buena campaña en el primer semestre del 2019, clasificando primero del todos contra todos con 39 puntos. Dejaba la cuota muy alta de ese muy buen equipo que armó Pinto y pues llegaba pisando fuerte a las finales. Recordemos que en ese torneo se jugaron cuadrangulares, volvieron los cuadrangulares que ya se habían jugado también en el torneo del 2012 cuando Millonarios pues fue campeón de la 14. Entonces vuelve ese sistema de cuadrangulares y el equipo comparte grupo. Recordemos que como primero pues era cabeza de grupo y comparte el grupo con Deportivo Pasto, América de Cali y el Unión Magdalena, que pues fue la sorpresa de ese torneo. Y el equipo empezó muy bien. Recordemos que le ganó al América en su primer partido 2-1 en el Pascual. Luego viene al Campín y le gana 1-0 a el equipo de Unión Magdalena. Luego va a visitar a Pasto en Ipiales. Recordemos que el Pasto pues tenía en remodelación su estadio, el Libertad de Pasto. Entonces le tocó jugar en Ipiales de local y Millonarios fue allá, una cancha muy complicada. Y realmente entre el Pasto y Millonarios había una paridad increíble, porque los dos equipos luchaban por ser el primero del grupo siempre ganaba uno, ganaba el otro, ganaba uno, ganaba el otro. En ese duelo ninguno sacó diferencias. Recordemos que ese empate 1-1 en Pasto, en Ipiales, pues como que puso primera cuota de ver quién de los dos de pronto podía llegar a la final, ¿sí? Porque el cupo a la final estaba entre esos dos equipos. Ya la segunda vuelta, recordemos que el cuarto partido ya pues era la vuelta al revés. Entonces terminamos con Pasto el tercer partido y empezábamos la segunda vuelta con Pasto, ¿sí? En el cuarto, pero en el Campín. Millonarios se impone 1-0 y le saca diferencia al Pasto, le saca diferencia al Deportivo Pasto y ya tenía prácticamente un pie en la final, ganándole, porque una mínima ventaja significaba mucho en un grupo tan apretado donde los dos primeros pues trataban de no dejar escapar ningún punto. Pero aquí es donde empieza a decaer el equipo. Recordemos que tristemente Millonarios, después de todo lo logrado, comienza a decaer, va a Santa Marta a visitar a la Unión Magdalena y empata, mientras que el Pasto le ganaba al América, y viene el declive total. Todo lo bueno en el torneo se cayó en ese último partido en donde el América de Cali lo elimina, ganándole 2-1 en el Campín, en un estadio que estaba completamente lleno. Era un día entre semana, jornada laboral, y el equipo llenó el estadio para volver a una final, pero pues lastimosamente no se pudo. Perdió con el América y el Pasto terminó primero
del cuadrangular y pues fue el equipo de Alexis García el que obtuvo la clasificación. Millonarios quedó a la puerta de una nueva final y pues otra eliminación que creo que también nos dolió demasiado a todos los hinchas. Pero bueno, son cosas del fútbol y había que levantar cabeza, y ya para el segundo torneo el equipo fue bien hasta cierto punto, pero le pasó algo muy raro, y es que Millonarios hasta la fecha 14 tenía su clasificación lista, ¿sí? Pero de ahí para allá comenzó a caer, comenzó a perder, tuvo 5 derrotas y un solo empate, y con eso fue suficiente para que el equipo de Jorge Luis Pinto quedara eliminado. Y aquí viene otra promesa que hizo él, y era que el día en que no clasificara al equipo a las finales se tenía que ir. Y así fue. Pinto renunció exactamente el 30 de octubre del 2019. En su cuenta de Twitter él publicó su renuncia a Millonarios y se termina la era de Jorge Luis Pinto, que prometía mucho más, pero que no logró lo cumplido, no logró lo que todos queríamos, y tanto a él como a nosotros yo creo que nos dolió mucho, porque era un técnico a quien queríamos ver campeón y él mismo quería cumplirle ese sueño a la hinchada de ser campeón, pero no lo logró y pues lastimosamente Millonarios se queda a puertas de una final y luego en declive. Entonces fue un año de altibajos el 2019 para el equipo embajador. Y bueno, como ya lo dijimos, un 2019 de altibajos para Millonarios, pero era hora de dar vuelta a la página y de comenzar a pensar en otro proceso, en otro entrenador. Y recordemos que entre varios candidatos, Alberto Gamero fue el elegido. Y el 10 de diciembre del 2019 es anunciado como nuevo entrenador del equipo. Y la verdad es un técnico que prometía también mucho, porque primero jugó en el equipo, fue jugador de Millonarios, campeón con el equipo, quiere mucho a la institución y su sueño siempre había sido dirigir a Millonarios. Entonces era un sueño para él y para la hinchada tener un entrenador con pasado albiazul y que realmente pues tenía todas las ganas también de sacar adelante el equipo. Y segundo, porque el estratega Samario venía de hacer realmente cosas muy buenas con el Deportes Tolima. Recordemos que lo sacó campeón en el 2018 primer semestre, tras derrotar a Nacional en el Atanasio Girardot. Entonces Alberto Gamero venía con un perfil alto, uno de los mejores entrenadores del fútbol colombiano, y viene a Millonarios y comienza su proceso en enero del 2020 jugando el cuadrangular de ESPN, el torneo ESPN que siempre se hace de pretemporada, que generalmente reúne a 4 equipos del fútbol colombiano. En esa edición Millonarios jugó con Santa Fe, el Cali y el América, y llegó a la final, pero pues la perdió con el América de Cali. Recordemos que para esa temporada también llegaron jugadores importantes como el Tico Juan Pablo Vargas, que pues ha sido un pilar importantísimo en la defensa, y se mantuvieron jugadores también como el Tico Ortiz, su compañero, pero pues que más adelante tendría que ir, ya vamos a hablar de eso. Y también regresó un delantero muy conocido que ya había sido campeón con el equipo en 2017, Iron del Valle. Entonces el equipo se estructuraba bien. Y oficialmente Alberto Gamero comienza su era el 26 de enero del año 2020, de manera oficial por un campeonato, debutando en el Campín ante el Deportivo Pasto, pero con malas noticias, ya que perdió 2-1 de local, y no fue sino hasta la quinta fecha cuando pudo obtener su primera victoria, ganándole 1-0 al Boyacá Chicó. Y desde ahí solo pudo jugar 2 partidos más. Recordemos que tenía 3 antes de la pandemia, pero el partido contra el Deportivo Cali fue aplazado. Entonces pudo jugar un tibio empate ante Santa Fe 0-0 y una derrota 1-0 con Medellín. Y pues ahí llegó toda la para por pandemia, llegó también pues la situación, tuvimos que suspender la liga y demás. Y el equipo hasta ese momento, hasta antes de la pandemia, Millonarios tenía en ese momento, habiendo jugado ya 7 fechas,
y un partido aplazado, el equipo tenía solo 5 puntos. 5 puntos en 7 fechas, la verdad un rendimiento bajito. Y pues hay gente que decía que había que darle tiempo a Gamero, que él tenía que adaptarse y demás. Pero pues otros dicen también que en un equipo como Millonarios no hay que dar espera. Pero se le tuvo paciencia. Durante la pandemia pues perdió jugadores importantes como Wilker Fariñez, que se fue al Lens de Francia, y el Tico Ortiz, ¿sí? Entonces pues lastimosamente se le fueron esos jugadores, pero vino Jefferson Martínez y recordemos también, como ya mencionamos, Iron del Valle a sustituir a esos dos jugadores. Y el equipo se siguió preparando, siguió entrenando y continuó también anímicamente motivándose pues para cuando se pudiera dar un anuncio oficial acerca de la reanudación de la liga, que finalmente ocurrió el 12 de septiembre del año 2020. Se reanuda la Liga Betplay precisamente con el partido ante el Deportivo Cali aplazado por la fecha 6 y se empata en Palmaseca 1-1. Y hasta ahí pues era un comienzo distinto, el equipo realmente tenía otro aire. Y aunque al equipo se le vieron cosas interesantes ante el Deportivo Cali, después de la para tan grande que tuvo el fútbol, un empate como ya lo mencionamos 1-1, se le vio un envío anímico a Millonarios, pero no fue suficiente. Y aún no convencía, porque de pronto el sistema de Gamero no funcionaba, de pronto habían jugadores que no estaban en su mejor momento, y obtenían resultados como por ejemplo una derrota 3-1 ante Once Caldas, y tibios empates ante Santa Fe, Águilas Doradas, Bucaramanga y Tolima. Entonces, ahí como hincha uno se preguntaba a qué juega Millonarios, porque de a punto en punto no vamos a clasificar, los de arriba cada vez se alejaban más, cada día el margen de error era más pequeño y ahora el equipo tenía que comenzar a ganar, y yo creo que después de todos esos resultados Gamero y sus muchachos lo entendieron y comenzaron a mejorar, tanto así que se dio el debut de un canterano de una manera magistral como Juanito Moreno en el arco, tras el bajo nivel mostrado por Cristian Vargas y pues por Cristian Bonilla. Él fue el encargado de defender el arco y lo hizo ante un grande como Nacional. Y desde esa victoria 3-0 el 31 de octubre del año 2020, Millonarios comienza a subir, comienza a levantar y comienza a creer en sí mismo. Jugadores también como Emerson Rodríguez, como Andrés Ginás, como el caso también de Juan Camilo García, Cliver Moreno. Y este tipo de jugadores de la cantera comenzaban a consolidarse, comenzaban realmente a tener los minutos que necesitaban y a sentirse parte de la casa jugando ahora sí en primera división. Recordemos que muchos de ellos fueron campeones en el torneo sub-20 del 2019 y ahora estaban representando a este equipo jugando ya como verdaderos profesionales. Entonces esa compenetración de juventud también y de experiencia con jugadores como Iron del Valle, Elvis Perlaza o incluso el mismo McAllister comenzaban a levantar a un Millonarios que llegó con ilusión a la última fecha, porque recordemos que después de esa victoria ante Nacional vinieron victorias importantes como 2-1 ante el América en el Pascual, también se le ganó al Pereira en su estadio, también se goleó a la Alianza Petrolera en el Campín, una goleada pues que no se veía el equipo golear así con tanta diferencia desde que fue campeón en el 2017 cuando le ganó 5-1 al Deportivo Cali en el Campín también. Entonces Millonarios terminó en su vida, terminó con un nivel altísimo, los jugadores demostrando un sentido de pertenencia grande por el equipo y con jugadores también como Chicho Arango que comenzaban a mostrar realmente por qué están aquí en el azul. Pero pues no se logra clasificar al torneo, no se logra clasificar a las finales. Recordemos que ya este torneo otra vez se estaba jugando bajo la llave de cuartos, semifinales y final. Y pues Millonarios queda décimo con 30 puntos a solo 2 del octavo. Entonces una campaña en donde el hincha se alcanzó a ilusionar en esa última fecha también por clasificar a los 8, pero lastimosamente no lo consigue. Además se vinieron eliminaciones por penaltis también como en la Copa Sudamericana ante el Deportivo Cali y
ante Alianza Petrolera por la Copa Colombia. Entonces, como que luego de no clasificar, a pesar de haber levantado el nivel, pues se seguían sin darse los resultados. Y ahora el equipo tenía que conformarse con una liguilla de eliminados que ganó categóricamente, hay que decirlo, la logró superar. Recordemos que esta liguilla daba cupo a un repechaje, a un partido de repechaje con el octavo en reclasificación, que era el Deportivo Cali, para ver quién obtenía el cupo a Copa Sudamericana. Y Millonarios ganó la liguilla, jugó su partido ante el Deportivo Cali, era partido único en Palma Seca, pero pues tampoco se dio la clasificación por tanda de penaltis y fue el Deportivo Cali el que obtuvo el paso a Sudamericana. Pero el equipo mostraba otro aire, el equipo realmente mostraba un sentido de pertenencia grandísimo y así terminaba el 2020 para Millonarios. Empezó muy mal, tuvo bajones, pero terminó mostrando cosas interesantes y aquí viene ya, vamos a hablar ahora de la temporada 2021, primer semestre, que es a donde vamos hoy. Comienza la temporada 2021, primer semestre, en la Liga Betplay Dimayor, nuestro fútbol profesional colombiano, y ya una liga con bastante regularidad después de cómo terminó el año anterior, pues ya había certeza de que iba a haber fútbol en Colombia, y todos los equipos, incluidos nuestros Millonarios, comenzaban a prepararse de cara a lo que sería esta temporada nueva. Y a Millonarios llegan jugadores importantes a reforzar al equipo, como es el caso, por ejemplo, de Daniel Ruiz, un chico muy joven de 19 años pero con mucho talento y con muy buen dominio del balón. Harrison Mojica, que llegaba también a ser una cuota importante en cuanto al buen manejo del equipo. También llegaba un jugador fundamental, por lo menos en cuanto a nombre se refiere, jugadores que uno quiere ver siempre en Millonarios, de renombre, que impongan jerarquía, respeto y amor por esta camiseta, y que siempre tengan su cuota de experiencia y buen dominio también del grupo, como es el caso de Freddy Guarín, jugador que ya había sido mundialista con la selección Colombia, tenía trayectoria importante con el Porto, con el Inter. Es un jugador que uno siempre quiere ver en Millonarios, jugadores de peso. Llegaba también al equipo de Alberto Gamero y nos ilusionaba a todos los hinchas con ser una de las contrataciones más importantes incluso del fútbol profesional colombiano. Y a él después se viene la noticia importante, luego de dudas, que sí, que no, que de pronto, unas versiones decían una cosa, otras decían otra. Sin embargo, se logra concretar el regreso de un delantero goleador, que siempre también necesita un equipo grande, quien haga los goles. Es un delantero que ya nos había dado alegrías en el 2014, en el 2015, que quiere mucho a esta institución y que realmente tenía deseo de volver. Y es el señor Fernando Uribe. Entonces, con esa conformación de la plantilla, comienza oficialmente el 16 de enero del 2021 el camino a una nueva final, después de haber terminado el año anterior con un muy buen juego, con realmente una consolidación importante de jugadores de la cantera, pero lastimosamente sin resultados. Era el momento de cambiar la historia. Entonces Millonarios comienza esta liga ganando 1-0 ante Envigado. Recordemos pues que no se podía jugar en el Campín por temas de COVID y pues que nos tocó debutar en Manizales, pero igual el equipo ganó y siguió consiguiendo resultados importantes, aunque había una gran duda del equipo de Alberto Gamero y era que contra los grandes no podía, ya que obtuvo derrotas, por ejemplo, ante Junior de Barranquilla, 2-0 allá en el Estadio Metropolitano. También perdió de local ante Nacional, un partido que se pierde sobre los últimos minutos del encuentro. Lo mismo le pasó con América, 2-1 en el Pascual. Entonces, después de estos resultados, además de empates, por ejemplo, ante el Deportes Tolima y Medellín, el hincha dice, bueno, ¿para qué está el equipo si no es para ganarle a los grandes, no? Eran bastantes dudas contra equipos importantes, pero esas dudas y esos fantasmas que de pronto podían llenar la cabeza del hincha se terminan difamando, terminan diluyendo cuando el equipo logra ganar en la fecha 19 y 18 ante Santa Fe
por la misma vía que había perdido los otros dos partidos con Nacional y América. Sobre los últimos minutos se logra una victoria importantísima para clasificar y recontraconfirmar que Millonarios estaba dentro de los 8. Y eso también se ve reflejado en una victoria 3-1 ante el Deportivo Cali en el Campín. Entonces, todo eso ya daba pie para ahora sí decir, bueno, ahora este equipo ya le ganó a dos importantes, clasificó y teníamos la ilusión de pelear por la estrella. Recordemos que esta liga tiene formato también de las llaves, cuartos, semis y final, ¿sí? Entonces se hace el sorteo y en cuartos de final le toca al equipo con América. Millonarios América, una llave muy atractiva, donde el primer partido era en el Pascual de visitante y se cerraba de local, por ser cabeza de serie, ser uno de los 4 primeros clasificados. Recordemos que el equipo clasificó tercero con 33 puntos. Entonces, al ser cabeza de serie, comenzaba de visitante, cerraba la llave de local. Y en el Pascual, en un partido muy difícil, se le gana al América de Cali 2-1. Se tiene como esa pequeña revancha, entre comillas, después de la derrota en el todos contra todos. Se le gana 2-1 con goles de los de siempre, los jugadores referentes del equipo. Fernando Uribe y Chicho Arango. También pues Jesús Cabrera anotó para el local, pero en ese partido sale lesionado Juan Pablo Vargas y aquí va a cambiar un poquito la historia del equipo, ya vamos a ver por qué. Entonces Millonarios comienza ganando, luego el partido de vuelta no lo puede cerrar en el Campín por temas de virus, de COVID. Toca jugarlo en un estadio alternativo, se escogió el Murillo Toro de Ibagué y allá Millonarios empata 0-0 y logra sacar el resultado, la clasificación, las series del equipo azul y estamos en semifinales. En donde nos tocaba enfrentar al ganador de la serie entre Junior Santa Fe, que terminó siendo Junior de Barranquilla, un equipo que también nos había complicado ya, no solo en el todos contra todos que habíamos perdido 2-0, sino pues en general. Recordemos que Junior en 2014, por ejemplo, en 2011, en 2016 nos había quitado la posibilidad de jugar una final o de pasar de llave, como en el 2016 que nos eliminaron en cuartos. Entonces era un equipo que siempre en instancias decisivas nos complicaba, pero el equipo tenía toda la ilusión de jugar, porque para ser campeón hay que ganarle al que sea. Y comenzamos jugando después de también complicaciones para jugar la liga. Se reanuda, se comienza en el estadio Roberto Meléndez en Barranquilla y se pierde 3-2 en un partido en donde comenzó bastante flojo Millonarios. Como ya dijimos, Juan Pablo Vargas no estaba, entonces la pareja de centrales eran Murillo y Ginás, que ese partido se vieron muy flojos. No estaba Perlaza por COVID, tocó que Rosales jugara de lateral derecho. En el segundo tiempo cambiaron las cosas, entonces Breiner Paz pasa a ser lateral derecho, y algo que le funcionó a Gamero, como que modificó la mentalidad, la estructura y realmente el funcionamiento del equipo, y logra no empatar tristemente, y de hecho una jugada muy discutida que le anularon un gol, pero sí acortando mucho el resultado a punto de dejarlo abierto para el partido de vuelta. En el partido de vuelta Millonarios hace lo que tenía que hacer. En los primeros 15 minutos resuelve la papeleta, da vuelta a la serie. Recordemos, con un Fernando Uribe inspiradísimo, nuestro goleador de siempre, marca los 2 goles del equipo, y en los primeros 15 minutos se supo sortear la llave, gana 2-0 el equipo, y esta vez hizo lo que no había hecho en otros partidos: mantener un resultado. Mantuvo el resultado. Tristemente, pues ya para este partido Andrés Ginás no estaba por COVID, entonces Breiner Paz, que salió expulsado, pues tuvo que jugar con Murillo y todo eso. Sin embargo, pues con jugadores como Vega, que cumplen polifuncionalidad demasiado bien, porque él puede jugar como lateral, como central o como volante de primera línea, lo retrocedieron para ser central y funcionó. Entonces Millonarios logra cerrar un resultado ante un Junior desesperado, Junior que ya se le notaba la impotencia y que se vio reflejado al final del partido con polémicas, con peleas y demás, discusiones que terminaron en sanciones de ambos lados. El equipo logra ese anhelado paso a la final después de 3 años, 3 largos años esperando,
para poder volver a una final. Y lo que más agrada a los hinchas, se vuelve a una final con un equipo con un sentido de pertenencia grandísimo. Todos los de la cantera que aportaron, la experiencia y liderazgo de McAllister, los goles de Fernando Uribe, que también era un jugador que quiere mucho la casa, Alberto Gamero con pasado en Millonarios y con el sueño de ser campeón ahora como técnico. O sea, todas las cosas se reunían para hacer de este paso a la final un paso muy especial, ¿sí? Y bueno, nos tocó la llave entre el Tolima y la Equidad. El rival era ahora el Tolima. Otro ingrediente especial para esa final, ya que Alberto Gamero, como ya lo dijimos, también había sido técnico del Tolima, lo sacó campeón. El técnico del Pijao es Hernán Torres, que también había sacado campeón a Millonarios. Entonces esas similitudes entre los dos equipos hacían de esta final una final muy importante y muy especial. Y bueno, comenzamos en Ibagué. Millonarios comienza un partido muy enredado, con dudas, como ya dijimos, ya sin días por COVID, sin jugadores importantes también, con muchas bajas, pero con la ilusión también de hacer una muy buena final y de por fin obtener la estrella 16 con un equipo lleno de jóvenes, grandes jóvenes, como yo los llamo. Entonces se pierde el primer tiempo, gol de Juan Fernando Caicedo, el equipo con dudas, no se logra encontrar. Y sobre el final, una jugada que el VAR vio, que no se sabía realmente hasta que ellos llamaron al árbitro y él fue a mirarla. Un penalti sobre Jader Valencia, el amuleto como le decimos. Logra un empate, logra concretar un penalti que se empata por medio de Juan Carlos Pereira. Él cobra, hace el gol, empata y Millonarios deja la serie abierta y con una gran ilusión de cara al partido de vuelta. Y aquí en Bogotá se definía todo, llegó el día y bueno, lastimosamente se pierde 2-1. Un equipo que comenzó ganando con un golazo de Daniel Ruiz, su primer gol con Millonarios, y qué manera de hacerlo en una final. Se comienza ganando, se comienza manteniendo también el orden, pero el Tolima es un equipo que nunca se rinde, un equipo que también sabe pelear los partidos, que salió a sorprender a Millonarios tanto al comienzo del primero como del segundo tiempo, a apretar, a presionar, a no dejar jugar. Es un equipo que atosiga al rival. Y a eso jugó Tolima, eso nos tocó sufrir a nosotros. Incluso en el primer tiempo Cristian Vargas logra sacar una pelota importantísima que era gol del Tolima. Y bueno, la desconcentración y dos errores importantes, dos errores que hay que decirlo, dos errores de un equipo que le falta experiencia. Terminan cobrando, perdemos 2-1, el Tolima es campeón, felicitaciones al equipo Pijao por eso. Pero Millonarios que logra hacer las cosas bien, que llegó a una final, que soñaba con jugar una final y que ahora muchos de esos muchachos que habían sido campeones sub-20 lograron llegar a una final con jerarquía, pasando por encima de rivales importantes y con un proceso de juventud al que le falta experiencia. En otro video hablaremos de eso, pero con muchas ganas y realmente con un sentido de pertenencia, como ya lo dijimos, grandísimo para este equipo. Entonces, muy orgullosos del papel de Millonarios en esta liga. Así es que tiene que ser siempre, jugando finales, siempre llegar a la final. Es un equipo que siempre tiene que pelear títulos, campeonatos en cualquier torneo que juegue. Entonces, felicitaciones también para Millonarios, para su proceso. Vendrá ya el 2021, segundo semestre, con más cosas importantes. Esperemos que la base se mantenga, que se recuperen los jugadores que se necesitan en este equipo y que se traigan refuerzos necesarios para, pues, ¿por qué no?, soñar con la estrella 16 en el segundo torneo del 2021. Esto fue todo por hoy, amigos. Les agradezco mucho a quienes se quedaron a verlo todo completo. Gracias a todos ustedes por ver. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.